Desde Venezuela al Día les damos la bienvenida a esta emisión especial con lo último sobre la tragedia que sacude a nuestro país. ¿Cómo avanzan las labores de rescate, la atención a la población afectada y las reacciones mundiales para no dejar sola a Venezuela? Estos son nuestros titulares. 9 días después, Venezuela sigue luchando entre los escombros, rescates desaparecidos y reconstrucción, el nuevo panorama de Venezuela. Sobrevivió al doble terremoto, pero su familia sigue bajo los escombros. La historia de Génesis Rojas, sorprendida junto a su hijo en Caracas. Un restaurante de comidas rápidas se convirtió en refugio y centro médico para atender la emergencia en La Guaira. El Cristo Redentor se iluminó con la bandera de Venezuela en un emotivo homenaje a las víctimas de los terremotos. La tragedia en Venezuela sigue escribiendo historias desgarradoras. Mientras algunas familias celebran el milagro de encontrar sobrevivientes, otras enfrentan un dolor distinto. Saben que sus seres queridos murieron, pero aún no han podido recuperar sus cuerpos para darles cristiana sepultura. Esto es lo último sobre la catástrofe que envuelve a Venezuela. Cuando muchos creían que ya no era posible hallar personas con vida bajo los escombros, un rescate volvió a cambiar el ánimo de cientos de rescatistas y familiares. Se trata de Hernán Gil, un vigilante de seguridad que permaneció atrapado durante 8 días bajo las ruinas del centro comercial Costa Azul en Macuto, estado La Guaira. Gil se encontraba cumpliendo su jornada laboral cuando los 2 terremotos provocaron el colapso de la estructura, dejándolo completamente sepultado. Durante más de una semana permaneció aislado bajo toneladas de concreto, mientras los equipos de rescate continuaban removiendo escombros sin perder la esperanza de encontrar señales de vida. Finalmente, una operación coordinada entre rescatistas venezolanos y brigadas internacionales, un grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, logró ubicarlo y extraerlo con vida. Las imágenes del rescate recorrieron rápidamente el país y el mundo. Exhausto, deshidratado y con visibles signos del tiempo que permaneció atrapado, Hernán fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Su rescate se convirtió en uno de los momentos más esperanzadores desde que comenzó la emergencia y recordó que, incluso después de más de una semana, las labores de búsqueda aún podían cambiar el destino de una familia. Pero mientras el rescate de Hernán Gil renovó la esperanza de encontrar sobrevivientes, quienes continúan trabajando entre los escombros advierten que cada hora también se libra otra batalla, la de la falta de recursos. En varios de los puntos de búsqueda más afectados, la escasez de combustible ha comenzado a paralizar parte de la maquinaria pesada. Excavadoras y grúas, fundamentales para remover grandes bloques de concreto, han tenido que detener operaciones por la falta de gasolina, retrasando el avance de los rescates justamente cuando cada minuto puede marcar la diferencia. Ante esa situación, en algunos sectores los rescatistas y familiares han vuelto a retirar escombros manualmente, utilizando palas, picos y en ocasiones únicamente sus propias manos, mientras esperan que llegue el combustible necesario para reactivar los equipos pesados. A las dificultades para remover los escombros se suma otra preocupación, la escasez de insumos para atender la emergencia. Organismos internacionales y personal médico han advertido que hospitales y centros de atención continúan enfrentando limitaciones en medicamentos, material de curación, soluciones intravenosas, equipos médicos y otros suministros indispensables para atender a los heridos que siguen llegando desde las zonas afectadas. La situación también alcanza a quienes permanecen en las labores de búsqueda. Entre los insumos que los equipos internacionales y nacionales han solicitado con urgencia se encuentran pinturas en aerosol, una herramienta sencilla pero indispensable durante este tipo de operaciones. Porque son recursos que no tenemos
Según lo que establecen los manuales, los marcajes tienen colores específicos que se hacen con pintura en aerosol. Pero los rescatistas que estábamos en La Guaira desde el momento cero, dígase los que vivimos aquí, no tenemos ese recurso y no nos llega. Porque claro, la gente se concentra, vamos a llevar pala, pico, pero no saben que uno necesita clavos de 3 pulgadas para hacer los puntales, necesita pintura en spray de colores específicos. Con ellas, los rescatistas marcan las edificaciones que ya fueron inspeccionadas, dejando registrado qué zonas fueron revisadas, qué equipos participaron y cuál fue el resultado de la búsqueda, evitando duplicar esfuerzos y permitiendo coordinar de manera más eficiente los operativos. Mientras tanto, organizaciones humanitarias también alertan que la presión sobre el sistema de salud continúa aumentando y que será necesario mantener el suministro constante de medicamentos, combustible, equipos médicos y materiales de rescate para sostener las operaciones durante los próximos días. Al mismo tiempo, hay otra angustia que permanece intacta desde el primer día: la de cientos de familias que todavía no saben dónde están sus seres queridos. 9 días después del desastre, muchas personas siguen recorriendo hospitales, refugios temporales y centros de información con la esperanza de encontrar a un familiar del que no han vuelto a saber desde que ocurrieron los terremotos. Entonces, cuando quieres llegar a los sitios donde te interesa llegar, lo que consigues son policías que te impiden el paso. O sea, todo te lo hace más difícil. La policía no viene aquí a colaborar, ellos vienen a impedir que tú llegues. En otros casos, la búsqueda permanece frente a los edificios colapsados. Con el paso de los días, las operaciones han comenzado a entrar en una nueva etapa. En varios puntos, las labores ya no se concentran únicamente en localizar posibles sobrevivientes, sino también en remover grandes estructuras de concreto para acceder a sectores que hasta ahora permanecían inaccesibles. Y ese momento representa una nueva angustia para cientos de familias. Cada bloque de concreto que se levanta puede significar la posibilidad de encontrar con vida a un ser querido, pero también el temor de recibir la noticia que han intentado evitar desde el primer día. Necesitamos una ayuda para arreglar nuestra casa, porque en verdad con lo que el bono, esas cosas así, no lo alcanza. No lo alcanza y tenemos que hacerle trabajo a nuestra casa. Aún así, muchos familiares permanecen junto a los equipos de rescate, siguiendo cada movimiento de las máquinas, esperando que el próximo hallazgo sea un milagro. Porque mientras no exista una confirmación oficial, la esperanza sigue siendo más fuerte que la incertidumbre. Mientras miles de familias continúan buscando a sus seres queridos, en los últimos días también comenzó a circular una versión que generó preocupación dentro y fuera de Venezuela. En redes sociales y algunos espacios informativos se difundieron rumores según las cuales las víctimas que no fueron reclamadas serían sepultadas en una fosa común. Frente a esas versiones, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que esa información es falsa. Durante una declaración oficial este jueves en una rueda de prensa, afirmó que ninguna de las personas fallecidas será enviada a una fosa común y aseguró que el gobierno mantiene un proceso de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares. Yo de entrada dije, nadie va a fosa común y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento. Rodríguez señaló que las autoridades trabajan junto a equipos forenses para garantizar que cada víctima pueda ser plenamente identificada antes de cualquier procedimiento funerario, respetando los protocolos establecidos para este tipo de emergencias. También informó la habilitación de una morgue centralizada en el estado de La Guaira, con el objetivo de garantizar un manejo adecuado de los cuerpos, evitar su exposición y cumplir con los procedimientos establecidos por la legislación venezolana. Rodríguez explicó que el protocolo de identificación comenzará con la verificación de huellas dactilares y registros fotográficos. En aquellos casos en los que estos métodos no permitan confirmar la identidad, se recurrirá a la odontología forense. Según indicó, todos los médicos forenses disponibles fueron incorporados a esta labor para que cada víctima cuente con un expediente que facilite su identificación y posterior entrega a sus familiares. La funcionaria también reconoció que la magnitud del desastre obliga ahora al país a concentrarse en otra etapa, la reconstrucción.
Anunció que su gobierno mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional para recuperar recursos destinados a la reconstrucción de la infraestructura afectada por los terremotos. Según explicó, esas conversaciones buscan acceder a recursos que permitan acelerar la recuperación del país tras uno de los desastres naturales más graves de su historia reciente. Se crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a $200 millones de fondos que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional. Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, justamente para recuperar esos recursos que permitan la reconstrucción de infraestructura que fue afectada. Rodríguez también informó que existen contactos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos que, según afirmó, ya ofrecieron cooperación no reembolsable para apoyar el proceso de recuperación, además de estudiar posibles líneas de financiamiento para Venezuela. Asimismo, recordó que el gobierno creó un fondo inicial equivalente a $200 millones y habilitó una cuenta administrada a través de la CAF para recibir donaciones internacionales destinadas principalmente a la reconstrucción de viviendas, asegurando que esos recursos estarán sujetos a mecanismos de auditoría. También anunció la llegada de un equipo técnico especializado proveniente de Israel, cuya misión será evaluar las edificaciones que permanecen en pie, pero que pudieron haber sufrido daños estructurales como consecuencia de los terremotos. La tierra dejó de temblar hace 9 días, pero para miles de venezolanos la emergencia continúa. Entre escombros, hospitales, refugios y hogares destruidos, el país enfrenta ahora el reto más difícil: volver a levantarse. Génesis Rojas, una joven de 26 años que sobrevivió junto a su hijo de apenas 7 años, vive su propia pesadilla. 5 miembros de su familia, entre ellos su padre y su hermana, siguen bajo los escombros en Los Corales, estado La Guaira. Hablar con ella fue difícil, no solo por el dolor que la embarga, sino por los problemas de conexión a Internet que aún enfrenta el país. Un testimonio que resume el drama del pueblo venezolano. Yo me encontraba en ese momento acá en Caracas, en mi casa aquí arriba en Caracas. Yo sentía que mi casa se iba a caer en cualquier momento. ¿Cuándo te enteras tú de tus familiares? ¿Tus familiares vivían allí? Yo cuando logré tratar de comunicarme con ellos, específicamente a mi papá, que fue la primera persona con la cual yo llamé, pues no me contestaban el teléfono, ni él, ni su esposa, ni mi hermana. Empecé a preocuparme, pero en vista de que el terremoto fue en la noche, no podía bajar a La Guaira. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, me fui directamente para allá abajo. El edificio se había caído. Le comencé a mostrar a todos los si de casualidad ellos habían salido de allí, pero lo que me decían los vecinos es que ellos no lograron salir y eso me preocupó mucho más. Incluso me metí en los escombros para poder buscarlo, a él y a mi familia. Tu papá vivía allí en La Guaira, fue de paseo porque era un día festivo. Cuéntanos un poco los detalles de esas horas, porque tú misma lograste sobrevivir, o sea, tú me dices que sentiste el temblor. Sí, ellos vivían directamente allá abajo. Ellos ya hace aproximadamente como 3 años que la suegra de mi papá compró allá abajo y vendió la casa que tenía aquí arriba. Ellos querían mucho vivir en la zona de La Guaira por las vistas, por las playas, por la tranquilidad, porque no había tanto escándalo. Justamente mi papá acababa de retirarse de su trabajo y yo hablé con él 2 días anterior, creo que fue el domingo, que hablé con él y me comuniqué y me dijo: no, hija, estoy aquí abajo, estoy descansando, creo que voy a subir a Caracas, pero después no hablé más con él de ese día. Y yo, como le explico, o sea, yo me encontraba aquí en mi casa, aquí en Caracas, y de verdad que para mí ha sido esto muy difícil, tener que sobrellevar yo sola referente al tema de mi papá y mi hermana. Génesis, ese momento que viviste en el 24 de junio, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Que me iba a morir, que iba a dejar a mi hijo sola. Y seguidamente llamaste a tu papá y a tu hermana. Descríbenos un poco lo que fueron esos momentos. Angustiante, desesperante. Mi papá era el tipo de persona que contestaba el teléfono rápido. Mi hermana también. Y yo, al ver que ellos a mí no me contestaban, sentía un dolor en mi corazón, un vacío, un frío en el pecho, donde yo decía:
algo no está bien, pero tenía las esperanzas de que era que no se habían podido comunicar porque en La Guaira no había luz, o sea, no había comunicación, no había señal, no había nada, y yo lo que esperaba era que era por esa razón que ellos no se habían podido contactar conmigo. Incluso logré rescatar el teléfono de mi papá. Cuando tú te enteras, obviamente después que pasaste tú misma el susto de sobrevivir con tu hijo, ¿inmediatamente bajas o esperas algunos días? Yo bajé inmediatamente apenas el día siguiente del terremoto. ¿Y qué vistes? Mi mamá me dice que con tus manos levantaste de escombros. ¿En qué parte vivía tu papá? En La Guaira, Los Corales, Caraballeda, Avenida 16, Residencia Breogán. Ellos vivían ahí junto a su esposa y la familia de su esposa y mi hermana. Y sí, yo misma estuve dentro de los escombros. Yo me llegué a meter hasta allá para ver si los conseguía. El único cuerpo que hemos logrado sacar, gracias a los rescatistas bomberos del Táchira, fue el cuerpo de la esposa de mi papá. Ha sido el único cuerpo que hemos logrado sacar. Mi papá todavía está ahí. Es la ayuda que yo más pido, de que nos ayuden a terminarlo de extraer, porque mi papá se le ve de aquí para arriba y más abajo se ve mi hermana. ¿Tu hermana qué edad tenía? Y entonces estamos hablando de que son más de 8 días o en lo que tú viste a tus familiares, pero no has podido hacer nada. Mi hermana iba para 11 años, 11, 12 años. ¿Y cómo te sientes de no poder o de no estar rescatando a tus familiares para darle una sepultura digna? Ya son muchos días. ¿Tienes esperanza? ¿Hay maquinaria en la zona? Cuéntame. ¿Cómo me siento? Me siento muy afectada porque lo que yo más deseo en la vida, aunque ya yo lo acepté y me resigné de que ellos ya no están en este plano terrenal, es sacarlos de ahí y poderles dar el descanso que ellos tanto se merecen. Las máquinas están allá abajo. Hoy lograron terminar de extraer el cuerpo de una chica que estaba allá abajo también, pero por el lado donde está mi papá, ese es el lado donde más está complicado poderlo sacar. Pero necesitamos más gente que ayude a los bomberos, porque yo le digo algo, para mí 5 bomberos, 7 bomberos no son tantas manos como lo que realmente necesitamos. Estamos hablando de un edificio que era de ¿cuántos pisos? De 7 pisos, incluyendo la terraza. ¿Estás en permanente contacto con los socorristas, con algún otro familiar? Porque entiendo que tienes un hijo pequeño. ¿No has perdido las esperanzas? ¿Crees que realmente vas a rescatar a tus seres queridos? Es lo que más quiero, realmente es lo que más deseo poderlo sacar. No las he perdido, no ha habido un solo día desde el día de terremoto que yo no haya bajado a La Guaira a luchar todos los días para que lo logren sacar. Hoy por lo menos casi bajo 2 veces porque pensé que lo habían sacado, pero no, sacaron fue el cuerpo de la otra chica. Y de verdad que es angustiante, doy todo de mí, días sin comer como debería ser, días sin poder descansar. No he podido porque siento que ellos no están en paz. ¿Qué llamado le haces a las autoridades ya que tiene en este momento la oportunidad? Que no solamente uno como ser humano tiene que esperar o ser familiar de algún político o de alguien de gobierno pesado para que nos puedan ayudar a sacar a los cuerpos. No, creo que todos los cuerpos de todas las personas que estamos allá abajo son tan totalmente importantes tanto como mis familiares, porque yo no estoy solamente ahí por mi papá, yo estoy por mi hermana, por mi hermanastro y por su abuela, que son los 4 cuerpos que a mí me hacen falta. O sea, yo les pido a ellos desde lo más profundo de mi corazón que nos ayuden, porque ahí han ido muchos cuerpos de delegaciones sacando a los otros cuerpos que estaban dentro del edificio solamente porque tienen familia ahí, porque son del gobierno. Pero mi papá también llegó a ser parte de ello. O sea, mi papá fue militar, mi papá fue escolta de muchos ministros, del ministro de Cultura, fue demasiado
fue chofer también de una viceministra, no la voy a mencionar, pero creo que eso no debería ser el punto. El punto es que todos deberíamos unirnos un poco más y tener un poco más conciencia a la hora de que tenemos familiares que queremos extraer los cuerpos que tenemos ahí y que nosotros también nos duele. Génesis, ya para finalizar, lo que has dicho es bastante grave y por supuesto es un llamado de solidaridad. ¿Qué viste en ese recorrido? ¿Es primera vez que vives una tragedia de esta magnitud? Sí, es la primera vez. Sí he llegado a sentir temblores, pero jamás había vivido algo como esto a mis 26 años. Y realmente es algo muy traumático. Aquí todo el país necesita de mucha ayuda psicológica. Yo la necesito. Aquí ya vemos mucha gente afectada mentalmente. Aunque no sufrimos daño físico, pero mentalmente estamos muy destruidos y necesitamos ayuda. También quería aprovechar esta oportunidad antes de culminar la entrevista de indicarle a la gente que tenga refugios como Misión Nevada o alguien que rescaten unos perros que están allá abajo, que sus dueños se fueron, dijeron que no los abandonaron cuando sí los abandonaron y están allá abajo. Hay perritos que tienen sus paticas heridas, no pueden caminar bien, tienen lagañas, los ojitos enfermos y hay una perra que está embarazada allá abajo y necesitamos ayuda también con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Génesis, por este sentida experiencia. Espero que tú puedas lograr sepultar a tus familiares como debe ser. Amén, gracias, espero que así sea. Cuando muchos pensaban que ya no era posible encontrar más sobrevivientes, un niño de 9 años volvió a encender la esperanza en Venezuela. Su nombre es Fabio. Lleva 9 días atrapado bajo los escombros de un edificio en La Guaira y según sus familiares y los rescatistas, ha respondido con silbidos y golpes a los llamados que le hacen desde el exterior. La reportera Elianta Quintero ha estado minuto a minuto informando desde el lugar de las operaciones. Señores, estamos en Caballera, específicamente en la residencia Tahití. Hay supervivientes, es un niño, se llama Fabio. Les voy a mostrar de inmediato cómo está realizándose el proceso para poderlo extraer. Ya se encuentran ambulancias en el lugar, esperando ya la extracción. Son procesos que se requieren paciencia, pero la buena noticia es que lo están hidratando y que se espera que en cualquier momento ellos lo puedan sacar de debajo de los escombros. Los milagros continúan ocurriendo. La Guaira no se rinde, Venezuela no se rinde y el mundo lo está viendo. Sigan orando. Actualización del caso de Fabio. Acabo de conversar con su papá, que se encuentra en el edificio Tahití. Él asegura que aproximadamente a las 2:30 de la mañana logró escuchar a su hijo, muy débil, pero con buen ánimo. Ayer todas las brigadas internacionales se retiraron, quedaron trabajando durante la noche brigadas venezolanas. Hace pocos momentos un técnico de España, de la brigada de España, llegó, volaron un dron. Este dron no dio señal de calor, pero ayer pasaron cosas como esta, ¿no? Algunos brigadistas decían que había señal, otros que no. Lo cierto es que se sigue trabajando en el sitio. Hay otro factor que influye, que es que obviamente todas las personas están trabajando allí y en las torres que están aledañas, y a veces el ruido de los trabajos pues también hace que sea cuesta arriba el proceso que se está llevando en la torre Tahití. Esto es un poco lo que se está viviendo en este momento con el caso de Fabio. Hay que seguir orando. Desde distintos lugares del mundo siguen llegando gestos de apoyo para Venezuela. Uno de los más simbólicos ocurrió en Brasil, donde uno de los monumentos más reconocidos del planeta se iluminó en homenaje a las víctimas de los terremotos.
Mientras Venezuela sigue enfrentando las consecuencias de los devastadores terremotos, uno de los monumentos más famosos del mundo se convirtió en un símbolo de solidaridad. El Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con los colores de la bandera venezolana en homenaje a las víctimas de la tragedia. Sobre la gigantesca estatua también apareció el mensaje: SOS Venezuela, solidaridad sin fronteras y done ahora, como parte de una campaña impulsada por la Iglesia Católica de Brasil y la Fundación Cáritas para recaudar fondos destinados a los damnificados. Las donaciones serán utilizadas para llevar agua potable, alimentos, medicamentos y apoyar la reconstrucción de las comunidades afectadas. En medio del dolor y la destrucción, el gesto convirtió al Cristo Redentor en un mensaje visible para el mundo, que Venezuela no está sola. Mientras continúan las labores de búsqueda y atención, la comunidad ha transformado espacios cotidianos en lugares de ayuda. En Caraballeda, un restaurante McDonald's fue acondicionado como refugio y centro de atención médica para responder a la emergencia. Lo que hasta hace poco era un restaurante de comida rápida, hoy es un punto de atención para quienes más lo necesitan. Médicos, paramédicos y voluntarios trabajan sin descanso en un espacio que fue adaptado para recibir pacientes, organizar medicamentos, preparar alimentos y coordinar la asistencia de las personas que continúan llegando desde las zonas afectadas. Hay tantos sitios colapsados y la ciudad es una emergencia total que no da abasto, no importa cuántos puestos de atención pongan, no dan abasto. Por su cercanía con la zona de mayor afectación, este espacio se ha convertido en el primer punto de atención para muchas personas. Cada minuto cuenta y una intervención oportuna puede marcar la diferencia para quienes llegan con lesiones o sufren accidentes durante la búsqueda de sus familiares. Este es el centro de salud más cercano a la zona cero. Estamos dentro. Y aquí lo importante es saber que hay familias buscando sus personas, buscando a sus familiares de cierta manera. Y se rompen, se caen, hay accidentes. Y mientras más rápido sea la atención prehospitalaria, más rápido va a tener una buena respuesta o un mejor pronóstico. Pero no todas las heridas son visibles. La magnitud de la emergencia también ha dejado una carga emocional en quienes rescatan, atienden y acompañan a las víctimas. Por eso, además de la atención médica, el apoyo psicológico forma parte de la respuesta que ofrecen en este lugar. He atendido rescatistas y a personal de la salud, porque esto es algo que nos sobrepasa. No importa el rol que estés cumpliendo aquí, esto nos sobrepasa a todos, porque aunque tú seas rescatista, tú nunca te esperas encontrar un montón de personas muertas. Y hay rescatistas que han sacado a sus familiares. Entonces, eso es un peso que ellos llevan. Los médicos también están saturados. De un restaurante de comidas rápidas a una organización que presta ayuda rápida a cada paciente, cuya atención en este lugar representa un nuevo esfuerzo para aliviar las consecuencias de una tragedia que sigue dejando huellas en la comunidad. La otra cara de esta tragedia es la de la indignación, reacciones de ciudadanos frustrados por la inacción del Estado se han hecho sentir en medio de la devastación. Dañando los uniformes de ellos mismos, dañando nuestros uniformes. Yo también pagué servicio, no lo niego, pero gente como esta, mire, gente como esta es una basura. Gente como esta no vale. Nuestro país no sirve, papá. Eso no tiene moral, usar esa maldita uniforme. No tiene. Me da rechera, ¿sabes por qué? Espérate, escucha, ahora sí. Después de un sismo siempre se habla de su magnitud, pero también se habla de intensidad y aunque muchas personas creen que ambos términos significan lo mismo, en realidad miden cosas completamente diferentes. Entender esa diferencia es clave para comprender por qué algunos sismos provocan daños mucho mayores que otros. La magnitud de un terremoto mide la energía liberada por la ruptura de la falla que lo provoca. Se calcula por la amplitud y duración del movimiento de la Tierra registrados por los instrumentos sismológicos.
La magnitud es una cantidad logarítmica. Un aumento de 1 grado en la escala de magnitud corresponde a una liberación de energía 30 veces mayor. La escala de Richter es una de muchas unidades de magnitud, pero los sismólogos prefieren usar la escala de magnitud de momento. Existe una relación entre la magnitud del sismo, el tamaño de la falla y el desplazamiento entre los dos bloques separados por la falla. La intensidad, en tanto, mide el daño en la superficie. Está ligada a la severidad del temblor del suelo en un lugar determinado al considerar sus efectos en las personas y en las estructuras hechas por el hombre. La profundidad del sismo, así como el tipo de rocas atravesadas por las ondas sísmicas, influyen en la intensidad. Para un mismo sismo, la intensidad puede variar de un lugar a otro. 2 sismos de la misma magnitud pueden tener distintas intensidades máximas y viceversa. La intensidad depende de la distancia desde el foco sísmico y decrece alejándose de él. Las escalas van desde 1 en regiones donde el temblor es imperceptible hasta 12 donde se destruyen estructuras de suelo. Cuando el tiempo parecía agotarse, una pequeña sobreviviente volvió a dar esperanza. Giselle, una perrita atrapada bajo los escombros durante 5 días tras el doble terremoto en Venezuela, fue rescatada con vida en medio de la devastación. Giselle. Giselle. Eso ahí, ojo ahí. Definitivamente una hermosa noticia. No solo se trata del rescate de mascotas. Venezuela sigue firme en la esperanza para rescatar más vidas. Y nosotros aquí en Venezuela al Día también firmes con el compromiso y la solidaridad de seguir informando a los venezolanos en el mundo. Porque recuerde que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Fuerza y esperanza, Venezuela. ¡Si estás con vida, da una señal! Esos no son perros, son nuestra familia que están ahí. Yo quiero conseguir mis hijos vivos o muertos, pero los quiero conmigo. No me lo van a tirar en una fosa común. Esos no son perros, son mis hijos. 5 días y al tercer día fue que vinieron y vienen todos y se sienten allá a tomarse fotos. No está ayudando al gobierno. Aquí no ha venido ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delcy, ni nadie. Necesitamos ayuda porque cada segundo cuenta, ya han pasado más de 48 horas. Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos y cada minuto que pasa es un minuto que pueden perder la vida. En ese punto nosotros nos sentimos culpables. ¿Ah? ¿Para qué trajeron armamento? Tenían que traer una pala, un pico. ¿Ah? Han hecho un informe para defender la patria. El país es esto es el país que necesita de ustedes jugando un arma. ¿Ah? Para echarnos plomo y coñazo así. Tenemos mucha tos por el clima, la tierra,
vivimos en tierra, tenemos que dormir a la intemperie porque bueno, vivimos cerca de unos edificios, entonces estamos muy alerta a que pueda volver a suceder algo. ¿Puede escoger el pie otra vez? Perfecto. Perfecto, así. Sí.